Esta pobre niña irrumpió en la casa de los adinerados, preguntó por su padre y segundos después pudo dejarlos en la ruina. En medio de un campo que dividía el barrio de los ricos y el barrio de los pobres, caminaba Camilita Bermúdez. Se sentía bien después de todo. Durante unos segundos jugueteó con las mariposas que se posaban en las hojas secas del heno. Atrás dejaba su casa, o lo que siempre había pensado que era una casa. Su mirada lo decía todo. El barrio del otro lado pareció mostrarle más esperanza que estar sola en aquel módulo. Allí había tenido amigos, pero no un padre. Su madre le había dicho que él se había ido, que lo único que le había dejado era su apellido y que vivía en el barrio de los ricos. Le había prohibido que lo fuese a buscar. Ella quizá no hubiese sentido tanta curiosidad, de no ser que a la falta de atención de su madre se le sumaba que a ella le gustaba salir de fiestas cada día y llegar tarde hasta el punto de olvidarse de cosas tan sencillas como que Camila tenía que comer. No era una vida para ella. Había algo más y ella lo había visto unos años atrás. Era el lugar donde ciertamente vivía su padre. Se había parado un día y luego de observar desde la azotea del edificio, miró la ciudad de los ricos. Hizo un recuadro uniendo sus pulgares con sus índices y calculó la distancia. No estaba tan lejos, pensó mientras. Sé que estás en algún lugar, padre. Te encontraré. Ahora estaba allí rumbo a donde le habían guiado sus pequeños pies. Recordaba su vida, la vida que dejaba atrás. «Camila, despierta, tienes que ir a la escuela». «Mamá, ya estoy lista. Hoy tampoco desayunaré». «Camila, en la escuela te darán desayuno. Ve rápido a la escuela». «Mamá, hoy es día de la madre. ¿Irás al recital?» «Ve, que yo te alcanzo luego». Le había contestado su madre a duras penas, pues la noche anterior, como solía hacerlo, había salido a una fiesta. Camila tomó su mochila y se dispuso a bajar 4 pisos abajo. La residencia estaba infestada de gente de mal vivir, pero allí también había conocido a Nando, el gordito de su clase. Ser su único amigo le había dado la oportunidad de saber muchas cosas de las cuales Camila no se había dado cuenta, cosas interesantes como la paz que se sentía en la caminata temprano para ir a la escuela. Allí las clases, la chacota y el bullicio de todos le hacían olvidar por instantes la tristeza de su vida. Lo peor llegaba cuando era tiempo de volver a casa. En la puerta de la salida esperaba a Nando, su único amigo, o el único que tenía en el módulo donde ella vivía. Un choque de manos y a caminar. 7 largas cuadras, con el sol enfrente y el calor saliendo de la tierra misma, no daba ánimos de bromear. Pero Camilita sabía que después de eso no habría más. Nando tendría que quedarse en el primer piso. Luego ella iría hasta el 4º piso. Estar en tercer año de la primaria le fascinaba, a no ser por el hecho que la hacía volver a sus pies la mirada, el olor de la comida recién servida. «Qué rico era», se decía. Los espaguetis con queso eran sus favoritos. En cada piso miraba con el rabillo del ojo. Siempre que su madre la había subido empeñosamente, le había dicho: «No mires directamente a esa gente, tú continúa tu camino». Así Camila lo había hecho, pero la curiosidad le ganaba. Los gritos la hacían voltear casi involuntariamente, pero también la idea que muchos comerían a esa hora y ella, pues a ella le tocaba esperar. Mamá aún se estaría por levantar de la cama. Además, los tallarines con salsa fría no eran mucho de su agrado. Un día de la madre como todos los anteriores, o como los que ella recordaba. Mamá no había ido y eso ya era parte de su vida. Ella no pensaría en eso, claro que no. Ya tenía 7 años. Recordar por qué ella era la única que su madre no llegaba a los recitales la rompía en pedazos, pero no se dejaría vencer. No esta vez. Es más, no quería ni recordar. Como todos habían abrazado a sus madres y ella simplemente le tocaba mirar. No quería ni pensarlo. De hacerlo probablemente rompería a llorar y ella ya tenía 7 años. Claro que no, se dijo. Tomó aire y después de exhalar con alivio, había llegado a casa. «Mamá, mamá, ¿dónde estás? Mamá, tengo un regalo para ti.
¡Mamá! Camila empujó la puerta del apartamento. Aquella puerta solo estaba ajustada por la presión de lo que debió ser el resultado de una de las bisagras rotas. La puerta había quedado descolgada y solo se cerraba con un cerrojo de hierro por dentro. Unos cuantos pasos la condujeron a la habitación de su madre, y sí, allí estaba. Unos besos secos sonaron en las mejillas de su madre, quien ni siquiera hizo el esfuerzo de ver lo que Camila le había traído. A ojos cerrados lo tomó y lo puso en su costado. «Mamá, hoy es tu día, no te levantes, iré a hacer la comida para las 2». «Está bien, pero por favor no hagas desastre y no me hagas ruido», balbuceó la mujer agotada por la mala noche. En la cocina, Camila tomó un pequeño banco con el que logró alcanzar algunos ingredientes. Llenó la olla de agua y puso los espaguetis a hervir, algo de sal y aceite. Luego tomó el abrelatas, lo colocó en la lata de carne y la abrió. El olor le era muy familiar, por no decir que cada día comía lo mismo. Bueno, a veces variaba con el pan, pero ese día sería lo de siempre. Eran las 4 de la tarde y con 2 platos y una soda se disponía a sorprender a su madre. Tiernamente la despertaba. Allí estaba las dos disgustando quizá de lo único que tenían, para lo único que les alcanzaba o de repente lo que su madre alcanzaba a comprar los fines de semana, pues casi no le quedaba ánimos ni fuerza para más. En las noches, salvo fuese lunes, su madre no estaba. El mundo de ella había quedado detenido en una pequeña televisión, que, aunque a veces se perdía la señal, era lo único que a la pequeña Camila le hacía olvidar que estaría sola todo ese tiempo hasta que su madre llegase después de sus fiestas. Cada día era igual, aunque los sábados Nando solía encontrarse con ella para ver desde la azotea cómo las luces se encendían en la ciudad de los ricos. Desde allí se podía ver todo. «En una de esas casas vive mi padre, Nando». «¿Sí? ¿Y cómo sabes?» «Mi madre me lo dijo». «Ah, y es rico, ¿verdad?», le interrumpió Nando como haciendo un gesto de incredulidad. «Sí, claro que sí. ¿Y por qué no vas a buscarlo?» «Pues queda lejos, mamá me lo ha prohibido. Un día creceré e iré por él. Si quieres yo te acompaño». «¿De verdad?» «Claro que sí, para eso estamos los amigos». «Está bien», respondió Camilita mientras observaba el sol caer. Las luces se encendieron, el aire nostálgico hizo flamear sus cabellos y un susurro en el viento como una voz la invitaba a ir, pero era hora de bajar. «Pasaré por tu casa para llevarte pan con jamón. ¿Qué dices?» «Está bien, yo te espero». Después de saltar un medio muro, Camila se detuvo a mirar por última vez. El susurro le había atravesado su pequeño espíritu. Sin embargo, ya era tarde, así que reanudó la caminata al pasillo. Ambos se despidieron. Camila llegó a su casa y encendió la televisión. La hora pasaría rápido, pensó, y realmente pasaba rápido. En otras ocasiones, cuando había recorte de luz, aparte del miedo, las horas eran terriblemente largas. Camila había quedado dormida cuando los toques de la puerta le hicieron despertar de un sobresalto. Era Nando. «Quitaré el cerrojo, espera». Tras unos segundos, allí estaba su amigo. No se había olvidado de ella. Se sentaron en una vieja alfombra y Camila devoraba el pan. Nando decidió pararse para observar lo que siempre observaba: unos floreros viejos, un muro de fotografías. Todo seguía igual como siempre. Nada cambiaba, excepto que había más colillas de cigarros en el cenicero, más botellas de cerveza en el suelo y vino. Por fin Camila había terminado. Una vieja pelota de cuero que ambos habían encontrado en la basura era la elegida para entretenerse, al menos durante un tiempo. «¡Nando! ¡Nando!». Los llamados se acercaban por los pasillos, a través de las escaleras. «Me tengo que ir». «Está bien, mañana nos veremos en la escuela». «Sí, claro que sí», asintió Camila. Al día siguiente, como habían quedado, ambos se reunieron. En el camino, Nando sacó de su lonchera un emparedado que partió a la mitad, la puso en una bolsa y se la dio a Camilita. Siempre había sido así. Él sabía que Camila no traía lonchera. Lo había notado uno de los primeros días a la hora del recreo.
Ahora él solía decirle a su madre que tenía mucha hambre. Increíblemente, este gesto había terminado por ayudarlo a bajar de peso. Además de correr y caminar, dentro de muy poco tiempo, los niños hasta se habían preguntado por qué llamarlo el gordito. Su madre había tenido que modificar las medidas de su ropa para ajustarla a su nueva talla. Todo sería como cada día. Sin embargo, Camila tenía la idea de ir a buscar a su padre. La idea le rondaba la cabeza. Al salir de la escuela, estuvo largo rato pensando en cómo lo haría. ¿Irás conmigo siempre? ¿A dónde?, había preguntado Nando. Pues a buscar a mi padre. ¿Recuerdas que te dije? Ah, sí, es verdad. Pero otro día. Hoy tengo que terminar mi trabajo para exponer mañana. Además tengo que pedir permiso. Esas últimas palabras resonaron en la pequeña cabeza de Camila. Está bien, contestó Camila, volviendo la mirada a sus polvorientos zapatos. Atravesar el campo para ir a casa era casi la misma distancia que estaba al barrio de los ricos, pensaba. Al llegar a casa, la misma escena triste le esperaba. Aún peor todavía, ahora solo pan comería. Y su madre, dormida. Ella ni siquiera estaba consciente. Camila recordaba las palabras de Nando. Tengo que pedir permiso. ¿Alguna vez Camila se preguntó lo que eso significaba? Su madre siempre le había dicho para cualquier cosa que ella había pedido: ve, pero no hagas desastre, o simplemente le había hecho un gesto con la mano para que se fuera. Se paró frente a ella, tomó su mano y la acarició suavemente. Entre las cosas de su madre, ella también había descubierto una foto reciente de su padre. Se dirigió al destartalado ropero que a duras penas tenía una de las hojas y ésta se sostenía por una sola bisagra. Allí estaba. Iré por ti, papá. Mañana. Mamá te necesita. Suspiró profundo y volvió nuevamente a su madre. Mamá, ¿puedo ir al barrio de los ricos? Su madre pareció escucharla. Le respondió balbuceando. Ve, pero no te demores. Mamá, iré a ver a papá. ¿Puedes venir a recogerme? Camila, lárgate. Solo no llegues tarde o te castigaré. Camila se alejó lentamente, abrió la puerta de la habitación y entonces le vino un sentimiento. Algo diferente. Algo que le decía que esa quizá podría ser la última vez que vería a su descuidada madre. O sería esa la última vez que la vería así, descuidada. Caminó como para irse, pero al voltear a verla por última vez, la pequeña Camila se detuvo y le dijo: ¿vendrás por mí, mamá? Esta vez no hubo respuesta. Quizá habría sido un sí, o quizá si su madre hubiese estado en todos sus sentidos, se habría opuesto. Ella no lo sabía, pero allí estaba. Camila tenía un permiso, medio raro, pero lo tenía. Su conciencia estaba tranquila. Tomó una de las carteras viejas de su madre, puso algunas cosas allí y se dispuso a salir. Dentro de esta cartera llevaba la foto de su padre, la foto de su madre y una foto de ella cuando era pequeña. Pasó por la puerta del apartamento de Nando, pero solo observó por algunos segundos. Allí estaba el campo que tenía que atravesar. Papá estaba del otro lado, o eso ella creía, porque eso le había dicho su madre. No estaba muy lejos. El campo estaba con vacas que pasteaban a esa hora de la tarde. A su tamaño el heno le quedaba en la cintura. Tenía una buena visión. Apuntó a la entrada y siguiendo el camino atravesaba el campo. Los recuerdos de la vida que dejaba atrás eran de tristezas por su madre, de nostalgia por su único amigo, pero sobre todo la vida en sí, que su madre parecía estar atada. El gobierno prácticamente se había encargado de ella. Había algo que no le parecía justo. Su pequeña mente estaba llena de preguntas sin responder y ciertamente su padre tendría las respuestas. Imaginaba ahora los abrazos que recibiría. En el camino empezó a practicar su presentación. Soy Camila Bermúdez. Mi madre es Elena. Dice que me has dejado para ir a trabajar, pero no te he visto, así que vine para que veas que yo aún te quiero. Eso sería muy duro.
se decía Camila mientras se tomaba el mentón como tratando de resolver algo en su mente. Mejor lo abrazaré y esperaré que me pregunte quién soy. Mejor le preguntaré por su nombre. ¿Usted es Diego Bermúdez? Y si responde que sí, lo abrazaré diciéndole que soy su hija. Un suspiro le dio alivio a su cuerpo. Estaba cansada, pero por fin había llegado. La calle donde se había tomado la foto decía Bodega Clarita. Alguien debería de saber. Señora, ¿usted sabe dónde queda la Bodega Clarita? Ah, sí, pequeña. Los ojos de Camila se encendieron. Mira, caminas derecho 10 cuadras y la última esquina, allí es. Gracias. ¡Wow!, dijo ella, y reanudó el paso. Las cuadras eran muy largas, apenas si llevaba 3 cuadras. ¡Qué hermosas calles!, pensaba. Parques y niños jugando por todos lados. ¡Qué diferente!, se decía. Villa Gobernador Gálvez era muy gris a diferencia de a donde ella iba. El centro de Rosario era mucho más largo. La caminata era cuesta abajo y parecía terminar en un barranco, luego en una villa, así hasta un río, un enorme río. Camila lo había estudiado en la escuela. Era el río Paraná. Las tiendas iban apareciendo cada vez más, edificios con apartamentos, que aunque estaban grises y medios verdes por el moho y la humedad, tenían vida y las entradas estaban limpias. Todos se iban a algún lugar, Dios sabe dónde. Nadie la observaba, parecía ser invisible. Por fin llegó, Parque Urquiza. Había un letrero que señalaba el parque, había mucha gente y eso le llamó la atención. Bodega Clarita, ¿dónde estás?, se repetía. Allí estaba la esquina, pero no había ninguna bodega. En la esquina había un guardia. Buenas tardes, oficial. El oficial la observó con algo de desagrado. ¿Qué pasa, niña?, contestó con algo de desgano. Mire, busco a mi padre. Se llama Diego Bermúdez. Vive en esta bodega. Esto dijo mostrándole la foto. Ah, ya, allí es, niña, pero ahora es un edificio como tú ves. El guardia retomó su postura y decidió ignorarla. Camila se detuvo a observar en varias direcciones, pero al fin supo qué hacer. Las páginas de teléfono. En una cabina se metió y buscó en los apellidos. Bermúdez Diego. Hay como 15, pero la dirección. Solo habían 2 y al azar eligió una, y tomando el lápiz escribió: Avenida Pellegrini, apartamento 255. Ese era. Tenía un presentimiento. Las horas habían transcurrido. Ya no podía volver. Estaría de noche, se dijo. Tendría que encontrarlo a como dé lugar. No estaba muy lejos. Se devolvió unas cuadras y luego a la avenida Pellegrini, la avenida más grande que alguna vez había visto. Se había entretenido unos minutos observando cómo rodaban una escena en una película, pero luego reanudó el paso. El sol ya rayaba el horizonte, pero había llegado. Subió por las escaleras. Era el segundo piso. Tocó la puerta, la emoción la embargaba. Había llegado. Le abrieron la puerta y era una mujer. Era bien alta y tenía la nariz respingada. Hola, busco a Diego Bermúdez. Hola, nena, pero ¿cómo así? Jorge, ven. Espérame, nena, espérame, repitió la mujer. Camila estaba encantada. La calle se había enfriado por el mal clima. De adentro del apartamento salió un aire cálido. El olor era diferente a vivir en los apartamentos de Villa Gobernador. Realmente lo era. Enseguida se apareció el hombre. Camila no había escuchado que la mujer lo había llamado con otro nombre, por lo que emocionada creyó que él era su padre. Se abalanzó sobre el hombre mientras ella le decía a papá: «Te vine a buscar, mamá te necesita». El hombre aceptó el abrazo, pero tiernamente la apartó. «Nena, no soy tu papá. ¿A quién buscas en realidad?» «¿No eres Diego Bermúdez?» «Yo soy Camilita Bermúdez, tu hija. ¿Dónde está?» «Pequeña, no soy él». «¿Pero dónde está? Dígale que vine a buscarlo».
El hombre parecía no entender. Diego es mi hermano, pero ¿por qué dices que eres su hija? Señor, mi madre me lo dijo. ¿Pero quién es tu madre? Elena Machado, señor, lléveme con mi papá. El hombre estaba impactado. Su mujer quedó en shock. La mujer se compadeció de ella y la hizo pasar. Le hizo un gesto como que le siguiera la corriente. Le sirvió chocolate y pan dulce. Camila secaba sus lágrimas. La mujer del hombre se acercó al teléfono y pareció hacerle una señal a su marido, quien a su vez asintió afirmativamente. Camilita tomaba gustosamente la leche. Había olvidado el sabor de esta, al igual que el pan dulce. El hombre la entretuvo en la cocina, luego preguntándole si quería algo más. «Mira, hay dulces de leche, alfajores. ¿Qué quieres?» Camilita no quería nada más. Estaba saciada y había entrado en calor. ¿Y mi papá? Ahora sabremos. Tranquila, ¿sí? Camilita iba a retomar su llanto, pero la mirada de un pequeño la detuvo. El pequeño la observaba desde una escalera que parecía conducir a las habitaciones. «Sí, tienes que venir. No vas a creer lo que ha pasado». «Está bien. ¿En cuánto tiempo?» «Tómate un taxi, por favor. Ven ahora mismo». Se había escuchado esto mientras la mujer hablaba por teléfono. Después de esto, Camilita estuvo mirando televisión mientras que tanto el hombre como la mujer observaban a la pequeña tomándose la cara. De rato en rato cuchicheaban. En eso estaban cuando sonó la puerta. Alguien tocaba. Al instante se apresuraron ambos. Apenas abrieron, frente a Camila se puso un hombre. A ella pareció no llamarle la atención. Ahora no sabía quién era, pero conforme se iba acercando, su rostro le pareció familiar. El hombre era un anciano. ¿Es ella?, preguntó mientras abría bien los ojos. No sabía si sacarse los lentes o ponérselos bien. Se tomaba el rostro. No sabía cómo acercarse. «Hola, nena. ¿Tu papá es Diego Bermúdez?» «Sí. ¿Usted lo conoce?» Camila dejó de atender a la televisión. «Sí, nena, claro que sí. Pero ¿cómo así es tu papá?» Trató de indagar más el anciano, sin embargo, no se esperaba lo que Camila iba a hacer. Camila le mostró la foto la cual traía en la vieja cartera que había tomado de su madre. El anciano, al ver la foto, no pudo contenerse y rompió a llorar. El hombre y la mujer tuvieron que calmarlo. Había resultado que Diego Bermúdez era el hijo del anciano, hermano del hombre que le había atendido a Camilita. Diego Bermúdez había muerto hacía 3 años atrás, víctima de una penosa enfermedad. Había sucumbido y recién se había casado. Su esposa no sabía nada de lo que había pasado. Diego jamás supo que Camilita existía. Sin embargo, un hecho que iba más allá de ser un milagro estaba ocurriendo. «Allí está», decía el anciano al mirar el rostro y los ojos de Camilita. «Son sus ojos». Al instante llegó la esposa del anciano, madre de Diego Bermúdez. Camilita no había entendido nada. Con la emoción y los sentimientos encontrados de muchos, nadie le había explicado nada. Ni siquiera habían podido reponerse del hecho que Diego había tenido una hija. «Mira la vieja, dime si no es». La anciana no supo contener el llanto al mirar detenidamente a la pequeña. «Dios mío, nos estamos emocionando todos y nadie le ha explicado nada a la nena». «No sé qué decirle», respondió el abuelo. Camilita miró a todos, luego preguntó: «¿Y mi papá?» «Pequeña, yo soy tu tío Jorge, él es tu abuelo y ella tu abuela, somos tu familia». Al observarla detenidamente, el hombre, tío supuestamente de Camilita, se sentó. «Camilita Bermúdez, tu padre no está con nosotros ya. ¿Va a demorar?» «No, pequeña, él no está en este mundo». «¿Cómo así?», preguntó intrigada la pequeña. «Se ha ido con papá Dios». «¿Así como los perritos que mueren?», preguntó Camilita. «Sí, nena, así como los perritos». Camilita entonces comprendió que su padre se había ido con Dios. La escena era desgarradora.
Nada dolía más que ver a la pequeña tratando de sacar conjeturas para comprender lo que había pasado. Sin embargo, algo en su espíritu y en su corazón le habían hecho comprender que a su padre ya no lo iba a volver a ver. Sus pasos le habían llevado hasta ese lugar y su búsqueda había terminado, o quizá era el inicio de algo más. Resultó que Diego Bermúdez había salido con la madre de Camilita. Ambos se habían enamorado. Los ancianos, los que ahora abrazaban a la pequeña, se habían opuesto a la relación al enterarse, puesto que Elena, la madre de Camilita, era de un barrio pobre. Diego Bermúdez era vendedor de autos de alta gama en Rosario. Elena había sido anfitriona en una exhibición de autos, en una feria en realidad. Allí se habían conocido. Los padres de Diego se habían opuesto rotundamente, pero el destino les estaba dando la lección de su vida, pues la mujer de Diego, al estar casada, se hizo de la empresa de Diego y todas sus posesiones. No habían tenido hijos. Diego apenas había cumplido 1 año de casado cuando había decaído su semblante. Tenía una enfermedad terminal y esta lo acabó en tan solo 6 meses. Sin embargo, ella, la viuda, no imaginó que Camilita seguiría sus pasos y llegaría hasta allí esa noche. Durante 1 año los ancianos habían peleado por recuperar la empresa, pues la mujer los había dejado sin nada. Sin embargo, no había habido forma. Atravesar aquel campo de heno para Camilita había significado siempre un reto. Era pequeña y no conocía nada más que de su casa a la escuela, de la escuela a su casa. Pero estando en la cima de aquel pobre edificio donde vivía, parecía que algo la había llamado. El susurro del viento había parecido enviarle una invitación, o pareció más bien el susurro de su padre. La familia Bermúdez había quedado hacinada a vivir en departamentos, pues la mujer los había echado de la mansión, de la hacienda y despojado de la empresa. Pero ahora las cosas habían cambiado. Los abuelos fueron en busca de la madre de Camilita y a regañadientes llegaron a aquel lugar donde obviamente no sería de su agrado. Allí hablaron con Elena y le explicaron que tendrían que hacerle un examen de ADN para confirmar que Camilita era hija de Diego Bermúdez. Al llegar descubrieron que la mujer era un desastre, pero aceptó humildemente la ayuda que le ofrecían. A sus 29 años, aunque se había dado mala vida, aún mantenía su belleza. La abuela se la llevó a un salón de belleza, mientras el abuelo se encargaba de realizar la diligencia para retomar el caso que había perdido. Como fue una sorpresa, Camilita fue declarada hija de Diego Bermúdez, única heredera de la fortuna de su padre. Pero había un problema. El juez determinó que la pequeña podría usar todos los beneficios y recursos apenas cumpliese la mayoría de edad. Hubo llantos de parte de la viuda, pero el testamento de Diego, que había dejado para un hijo que él un día imaginó que existiría, lo detallaba bien claro. Solo su hijo iba a poseer todo. Por cosas del destino, la viuda se había negado a darle un hijo, pues quería ser ella declarada la única heredera. Los abuelos trajeron a Elena a vivir con ellos, al igual que Camilita. Estaban arrepentidos de haberla discriminado. Realmente Camilita tenía los ojos de su padre. Era idéntica. Nadie podía negarlo. La viuda quedó estupefacta al verle la cara a la pequeña. Hasta a ella le había conmovido en algún punto, pero el dinero fue primero. La fortuna de Diego Bermúdez quedó bajo la custodia de un abogado de oficio del Estado. Fue un vuelco enorme lo que había pasado. Cuando Camila Bermúdez cumplió la mayoría de edad, asumió la fortuna de su padre, las concesionarias y las tiendas de autos de su padre. Su madre reflexionó en sus errores y se reivindicó con su hija. Lamentó haberla descuidado en algún momento. Los abuelos retomaron su mansión. El tío de Camila, Jorge, volvió a la hacienda. Todo había sido como un mal sueño. Camilita cada día se había despertado y aún no lo podía creer. Su habitación exclusiva había cambiado todo su entorno. Nando, su amigo, llegó a ser su novio. La universidad era una ciudadela que más parecía un imperio para ricos. Desde la comida que tanto le había hecho falta
hasta los autos de lujo. Todo había cambiado. Pero en las noches, a menudo se detenía a pensar que de no haber seguido el susurro del viento, o quizá el llamado de su padre que, aunque estaba muerto, la había llamado, ella aún viviría en los suburbios, en aquellos módulos viejos. Su vida dio un cambio, pero en su corazón seguía siendo la misma niña que una vez simplemente quiso saber quién era su padre. La vida siempre nos dará la oportunidad de reescribir nuestras historias, de reivindicarnos de nuestros errores. Dios lo ha destinado así. Somos nuestros propios redactores, nuestros propios editores, creadores de nuestro pasado, de nuestro presente y nuestro futuro. Es la maravilla de estar vivos. Espero que esta historia, como a mí, te haya dejado un mensaje inmerso en el corazón, más que en tu mente. Comparte esta historia, es gratuita. Suscríbete si aún no lo estás. Activa la campanita de notificaciones y selecciona la opción todas para que no te pierdas ninguna de mis historias. Os quiero mucho a cada uno de ustedes, mis amigas y amigos. Reciban de mi parte un abrazo a la distancia. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y nos vemos en una próxima historia en tu canal, Historias Encriptadas. Anciana pedía dinero en las calles para alimentar a su nieta, sin imaginar que esto le pasaría. Tras un forcejeo con su vieja puerta, Luisa logró cerrar su casa. Se había puesto sus mejores zapatos que tenía, una ropa abrigadora, pues sabía que tardaría quizá hasta la noche en regresar. Al caminar por la calle observó a muchos ancianos en su ventana que, como ella, hacía poco habían dejado partir a sus hijos para que hagan sus vidas en otros pueblos. Luisa correspondía el saludo a cada uno de ellos, pues algunos eran sus vecinos. Al pasar frente a la mayoría de ellos, podía ver en sus miradas lo que para ella se traducía en cierta envidia, pues algunos ya ni podían caminar. El pueblo lucía vacío después que muchos habían decidido irse a la ciudad, la cual quedaba a 1 hora de camino. Luisa se dirigía allá con la esperanza de poder recolectar algo de dinero, pidiendo limosna en las calles. Después de 1 hora de caminata, llegó y se adentró en las transcurridas y bulliciosas calles de la ciudad. Anduvo observando con su poca visión un lugar estratégico donde podía sentarse y pedir caridad. Ya llevaba más de 5 años en esta situación desde que su hija se hizo de un marido y se fue de su casa. «Una monedita, por favor. Señor, una monedita, por favor», repetía Luisa una y otra vez, buscando la compasión de los transeúntes que iban y venían sumergidos todos en sus propios pensamientos y problemas. Cada cierto tiempo tenía que elevar su desgastada y agotada voz por causa del ruido que hacían los autos al pasar. «Gracias a Dios», se decía en su mente cada vez que una moneda caía en su viejo tazón. Con el transcurrir de las horas, cobraba ánimos al ver que el peso de éste aumentaba. Los últimos rayos del sol por el ocaso le hacían cerrar uno de sus ojos, avisándole que el día ya estaba a punto de terminar. Al ver esto, se ponía de pie, tomaba su viejo tazón y emprendía su regreso a casa. Mientras caminaba, recordaba los bellos momentos que había vivido al lado de su difunto marido, pues este había tenido un accidente automovilístico que lo dejó sin vida. En aquel entonces, luego de que ella se casase con él y comprasen una casa pequeña, pero acogedora en el pueblo en donde ella vivía, recordaba cuando ella una mañana se había despedido de él sin imaginar lo que pasaría después. Este se iba a trabajar. Luisa se asomó por su ventana para percatarse de que éste se haya ido completamente. Ella le quería hacer una sorpresa y darle la noticia que estaba embarazada. Al ver que éste ya se había ido y no quedaba indicios de él, corrió a arreglarse para salir a hacer las compras que le hacían falta para la sorpresa. Al estar cambiada y lista, salió por la puerta de su casa rumbo a la ciudad. Luego de terminar de hacer las compras, se dirigió a su casa. Al llegar, empezó a cocinar y a hacer los arreglos, pero mientras esto hacía,
La terrible noticia la haría detenerse. Una vecina suya le había interrumpido para después fríamente decirle que su esposo acababa de fallecer. En ese momento deseó no sentir nada al recordar que en su vientre tenía a su primogénita. Recordando estaba cuando el saludo de uno de sus vecinos la trajo de sus pensamientos del pasado a su realidad. Luisa entró en sí y respondió el saludo. Siguió su camino hasta llegar a su casa. Una vez dentro de esta, se cambió y luego se sentó en su vieja silla mecedora y empezó a contar las monedas que había logrado recolectar. En eso estaba cuando de repente tocaron la puerta de su casa. Sorprendida y algo extrañada, se levantó de la silla y fue a ver quién tocaba. Al abrir su puerta, grande fue su asombro al darse cuenta que era nada más y nada menos que su hija. Sí, ella, la cual hace años se había ido del pueblo y nunca se había comunicado con su madre, a excepción de una vez que había llamado para pedirle dinero. Había dicho que por favor le enviase el dinero porque estaba muy mal y necesitaba ayuda monetaria para comprar medicamentos, porque si no lograba recuperarse perdería su trabajo. Luisa en aquel entonces no dudó en enviarle todo el dinero que ella tenía y que su hija necesitaba. Ella, al escuchar que su madre le mandaría el dinero, le dijo que haría todo lo posible por pagarle y que en cuanto pudiera la iría a visitar. Pero pasaron años para que eso pudiese pasar. Luisa, al verla, no dudó en abrazarla y decirle que esperaba ese momento con todas sus ansias. Su hija también la abrazó y le dijo que también la extrañaba, pero que tenía algo que contarle y necesitaba que le hiciese un favor, muy grande, por cierto. Luisa, intrigada, no imaginaba lo que ella estaba a punto de pedirle. «¿Cuál es ese favor?», dijo ella mientras aún se reponía de la visita de su única hija que le acababa de hacer. «Sea lo que sea, te ayudaré. Tú sabes que sí, hija», Luisa respondió muy animada. «Mamá, necesito que cuides de tu nieta». Luisa, al escuchar esto, no podía creer que tuviera una nieta. Miraba en dirección a la puerta esperando que la pequeña entrara. Mientras esto asimilaba, una hermosa pequeña entró tímidamente. «Mamá, ella es Natalia, tu nieta». Luisa, al verla, abrió los brazos en señal de aceptación. El momento era emotivo, sin embargo, nada quitaba el hecho que tenía una hija que no se había acordado de ella nunca. Al escuchar pronunciar a la pequeña, «Abuelita, mamá, ¿ella es mi abuela?». «Sí, hija», respondió Ángela asintiendo con la cabeza para que abrazara a su abuela. Luisa olvidó por un momento el abandono que había sufrido por parte de su ingrata hija y decidió dar amor. Sus viejos vestidos, su rostro quemado por el sol, al igual que sus manos maltratadas, demostraban la pobreza en la que había quedado. Luisa no conocía nada de lo que había pasado y cómo su hija había vivido todo este tiempo y ahora había venido a parar a la puerta de su casa. Había resultado que Ángela, la hija de Luisa, había dejado al padre de su hija por irse con otro hombre que tenía dinero, porque el padre de su hija estaba pasando por una crisis económica y ya no podía darle los lujos a los cuales la tenía acostumbrada. Así que ésta empezaría a buscar a alguien que le pudiera dar todo lo que ella quisiera, y esto lo había logrado, pero había un detalle, un pequeño e insignificante detalle. Eso ella pensaba, que era insignificante. Aconteció que al enterarse su nueva pareja que ella tenía una hija, le dijo que él no estaría con alguien que tuviese una hija de otro hombre, pues quería hijos que fueran de él. Ángela le dijo que no se preocupara, que ella se encargaría y dejaría a su hija con su padre, que le diera un par de semanas para solucionar todo. De manera arrogante, le respondió que solo le daría 2 semanas y que si no solucionaba ese problema, que se olvidara de él para siempre. Ángela lo besó y lo acarició y le dijo que estuviese tranquilo, que ella solucionaría todo. Así, habiendo dejado aparentemente tranquilo a su amante, volvió a casa. Tenía un plan en mente. Se desharía de su hija, dejándola al cuidado de su padre. Cuando Ángela llegó, el padre de su hija la esperaba en la sala. Ella caminó sigilosamente para ir a su habitación, pero su aún marido encendió la luz,
lo que la detuvo por completo. Los reclamos no se hicieron esperar, pero Ángela guardaba su intención. Sé que no nos hemos llevado estos últimos días, mi negocio ha caído grandemente. Sin embargo, hay una oportunidad que no puedo desperdiciar. Dame por favor una semana para solucionar esto, y al volver, te juro que todo será diferente, suplicaba el hombre. Ángela lo iba a rechazar por completo, pero en mente tenía abandonarlo, por lo que dijo: Está bien, Rodrigo, no tienes que hincarte, ve por esa oportunidad, pero si nada cambia, creo que sería mejor que nos separemos. Te juro que no te defraudaré, replicó Rodrigo. Tras esto, ambos se habían ido a dormir. La niña también dormía, mientras que Ángela no soportaba ni un momento más. Le dio la espalda e intentó conciliar el sueño. Ángela esperó esa semana, cuidó a su hija mientras esto pasaba. Imaginaba lo feliz que sería al lado del nuevo hombre que había encontrado. Imaginaba las compras de ropa que volvería a hacer, los viajes interminables que le haría el acaudalado empresario. Sí, el hombre que ella había conseguido. Además, se arrepintió de haberse casado con un hombre a quien solo le había durado poco su tiempo de tener dinero. Pero ella no se imaginaba que el trabajo que él había conseguido paralizaría sus planes. Rodrigo había sido mecánico de aviones, su empresa había quebrado, pero alguien le había ofrecido el trabajo de probar prototipos de aviones nuevos. Estaría asegurado y la empresa que lo contrataba era de renombre. Por ese trabajo le iban a pagar muy bien. Sin embargo, por azares del destino, el tercer avión que Rodrigo hizo despegar se precipitó a tierra, falleciendo en el acto a los 4 días de iniciado su contrato. Ángela no había calculado nada, su mente siempre había estado en esperar. Ella confiaba en que su marido era un fracasado total y aparte de dejarlas en la ruina, ni siquiera ya estaba presente en casa. La semana ni siquiera se había cumplido cuando una llamada frustraría los planes, o por lo menos los complicaría. Un alto funcionario llegó a darle la noticia. Ángela ni siquiera se inmoló ni lloró, parecía haber sentido un alivio. «Lo único que me faltaba», expresó ella con total decepción, mientras su pequeña preguntaba por su padre. «Papá se fue, no va a volver», dijo ella con total frialdad. El hombre aún estaba en la puerta desconcertado. Ángela no quiso escuchar más. Le bastaba con saber que había sido un intento fallido de su fracasado esposo, y tras esto le cerró la puerta en la cara a la gente que había venido a darle la noticia. Pero aún le había quedado una carta más por jugar: su madre. Ella se había desaparecido luego de casarse y su madre había andado pidiendo limosna para sobrevivir. Sin embargo, a pesar de todo, le urgía dejar a su hija con ella. Allí estaba ahora, de la manera más hipócrita posible, diciéndole que la había extrañado. Luisa era consciente del abandono por parte de su hija, pero más podía su compasión y amor de madre, características y virtudes que su hija propia no había heredado para nada. «No te preocupes, hija, ve a hacer tu trabajo, que yo me encargaré de mi nietecita», decía esto abrazando y besando a más no poder a su nieta. La pequeña ciertamente estaba con mucha necesidad de afecto. En casa su madre ni siquiera había estado con ella, pues ésta le había estado haciendo pagar a una niñera a su padre con el fin de que ella tuviese tiempo para salir. Sus pasos la habían conducido a donde estaba ahora, y no era el lugar donde estaba, sino la razón por la que había llegado allí. Iba a encargar supuestamente a su hija, pero su plan en realidad era dejarla allí para siempre, mientras ella se iba a vivir su amorío con su nueva conquista. Ni siquiera había sentido pesar cuando le habían dicho que su marido había muerto. No le había importado. Era un fracasado después de todo, se había dicho. Se paró por última vez e incluso pareció sentir un leve remordimiento por lo que estaba a punto de hacer, pero más pudieron sus ganas por ir tras su hombre adinerado. Le daría la vida que ella se merecía, pensaba. «Ya vuelvo», dijo, y fríamente cerró aquella puerta desgastada de la casa de su madre, para no volver, o por lo menos no dentro de poco.
Luisa creyó ingenuamente que ella volvería pronto, pero eso no pasó y hasta un año pasaría. Ángela no recordó que le había dejado el número de celular a su hija. Luisa, aún pensando que su hija planeaba volver, le había llamado, pero su llamada había ido a parar al buzón hasta en 20 oportunidades antes que un día, por accidente, Ángela contestara. «Hijita», dijo Luisa, «no me has enviado aunque sea dinero. Estoy trabajando, pero sabes que soy muy vieja». Del otro lado, Ángela permaneció en silencio por un momento. Luego dijo: «Es tu nieta, mamá. Encárgate de ella. Yo estoy ocupada». «Hija, pero…» El sonido del bip en el celular le hizo saber a Luisa que su hija le había colgado la llamada. Quizá estaba ocupada, pensaba, y ella la estaba incomodando. Eso pensaba, pero lo cierto era que Luisa no sabía qué más hacer. Seguiría pidiendo caridad en las calles hasta que su hija volviese, pensaba. Pero fiel es Dios y nunca se olvida de hacer justicia, sobre todo cuando inmerso en la miseria se encuentran sus hijos inocentes. Resultó que 2 años se acumularon y el hombre con el que Ángela se había ido estaba involucrado en lavado de activos y otros delitos. Fue apresado intentando escapar de su mansión, mientras que Ángela, vergonzosamente, había fingido ser una dama de compañía que habían contratado. ¿Hasta dónde no había caído su dignidad de mujer? Derrotada y con los planes en el suelo, no podía creer lo que estaba viviendo. Fue al banco, sacaría algo de dinero, pensó, y volvería a casa de su madre. Sin embargo, duro golpe recibiría al darse cuenta que su tarjeta de banco estaba bloqueada. Buscó dentro de su cartera las llaves de la casa de la cual ella acababa de salir. Tomó un taxi y regresó a la propiedad de donde horas antes habían sacado también a su añorado hombre. Allí había dejado algo de dinero en su dormitorio, pensó. $1000 le hicieron sentir alivio. Sus planes no habían dado resultado, pero al menos con ese dinero empezaría de nuevo. Sin embargo, sería detenida en el aeropuerto. Le quitaron el dinero y al ver que ella solo había sido una más de las mujeres que aquel hombre tenía, la enviaron a la calle. Sin ningún dólar caminaba ahora. Aunque sea estaba en la calle, se dijo. Y seguido de esto, reanudó su camino a su vieja casa. Llegó a aquel pueblo de donde tanto tiempo atrás había querido escapar. Las calles vacías y las casas con pinturas descoloridas le hacían recordar la razón por la que se había ido, pero no le quedaba otra. Pareció haber llegado, pero no encontraba aquella casa vieja y desgastada en donde había dejado a su hija con su madre. ¿Se habría confundido?, pensó. Se había olvidado hasta de la dirección de su casa, pensaba. Deseaba ahora tener al menos el número de teléfono de alguien cercano a su madre. De lo contrario, pasaría la noche a la intemperie. No resistió más y, presa de la culpa y el remordimiento, se soltó a llorar sin cesar. Eran las 7 de la noche y el frío empezaba a atravesar sus pies. Nadie parecía conocerla, además que su estómago rugía por el hambre. Entonces, sin que ella se lo viese venir, alguien le tocó el hombro. «Mi niña, has vuelto. Mamá, ¿cómo me encontraste?» «No, hija, acabo de llegar. Fui a la ciudad a hacer unas compras». Luisa estaba mejor vestida y traía comidas en bolsas. «Me alegro de verte, mi niña. Me perdí, mamá. Ya ni tu casa recuerdo», dijo ella mientras aún se secaba sus lágrimas. «Esa es, hija, la casa». «¿Cómo que esa es, mamá? Ven, entra, mi vida, hace frío. Te contaré todo». La casa estaba recién terminada de construir. Tenía un jardín hermoso y adentro era cálido y acogedor. Luisa corrió a atenderla. Era su hija, su única hija, y había vuelto. Le dio chocolate caliente, la abrigó, le dio almohadas para que estuviese cómoda. Ángela no entendía nada de lo que había pasado. «Te contaré, hija. Estábamos en la ciudad. Yo no te dije, pero yo pedía limosna mientras llegaba. Emilia me acompañó casi cada día. No teníamos para comer. Entonces, sin que yo me lo esperara, un hombre bien vestido descendió de un lujoso auto. Me dijo que me había seguido desde la casa,
pero que como no estaba seguro, no se había atrevido a hablarme. Sin embargo, luego se acercó y preguntó por Emilia Avilés. Le contesté que ella era mi nieta. Me dijo que si yo era la apoderada. Le respondí que tú eras su madre, pero dijo que ya había hablado contigo y que le había cerrado la puerta en la cara. Había tenido la consigna ahora de buscar a Emilia, me dijo. También agregó que venía de parte de la empresa donde el padre de Emilia había trabajado. Nos invitó a comer. Te confieso que dudé mucho, pero se veía que era una buena persona. Me dijo que tenía que firmar unos papeles como apoderada de la niña, que su padre había trabajado en la empresa y que había beneficios, así como una indemnización, pues Rodrigo Avilés había fallecido. La indemnización era para la niña, pero como era una niña, un abogado se encargaría de administrar el dinero hasta que ella cumpliese la mayoría de edad. El abogado vio dónde vivía y, como ves, recién hace unos meses se terminó la construcción y se amobló la casa. Es una bendición grande, hija, y sobre todo que tú estés aquí también con nosotros. Ángela no podía con tanto. Los sentimientos de culpa habían llegado a ella nuevamente. Su pequeña hija lloraba, repitiendo que la había extrañado también, pero Ángela no pudo contener más lo que ocultaba. «Mamá, yo no iba a volver», le dijo. «Perdóname». Y diciendo esto, le dijo todo lo que había pasado. Al terminar, por increíble que pareciera, Luisa, contra todo pronóstico, abrazó a su hija, tal como si fuese su pequeña hija de siempre. Ángela aún lloraba. «Mi niña, no importa cuán grandes hayan sido tus pecados, estás acá y hemos sido bendecidos sobre todas las cosas. Yo te perdono», dijo Luisa, y un abrazo y besos cerraron aquella escena. Allí se quedó Ángela y Luisa. Ambas abrazaban a Emilia. El calor del hogar se sentía bien. Ángela se había ido tras el amor y una vida mejor tiempo atrás, pero como siempre suele pasar, la felicidad está aún más cerca de lo que uno a veces espera. ¡Qué historia, mis queridos amigos y amigas! Sin lugar a duda, para una madre, para un padre, jamás habrá hijo o hija mala. Un padre o una madre siempre estará dispuesto a perdonar, sea lo que sea que nuestros hijos hayan hecho. El perdón siempre estará al alcance de todos, tal y como nuestro Padre en los cielos siempre está dispuesto a perdonarnos, sea lo que sea que hayamos hecho. Espero que esta historia te haya cautivado como a mí y hayas podido captar el corazón de la historia. Suscríbete, es gratuito, activa la campanita de notificaciones y selecciona la opción Todas. Déjame una manito arriba, yo con mucho gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y conmigo será hasta una próxima historia encriptada.